Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a este campus USACH de este miércoles ya 11 de agosto. Como todos los días miércoles, damos espacio a los y las académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy estamos una vez más con Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad, por supuesto, de Derecho de la USACH, profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional. Y nos acompaña en esta ocasión Francisco Zambrano Mesa, nuevamente, la verdad, profesor de Derecho Político y Constitucional, abogado por la Universidad de Chile y, por supuesto, también parte de la Facultad de Derecho, para centrarnos en algunos temas específicos de la Convención Constitucional. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Bien, bien, Francisco. bien, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos una Hola, vez más. Daniela. Hola, Luis. A ver, antes de entrar en la materia, porque queremos partir con dos grandes temas, donde claramente son temas que han ido creciendo también desde la demanda, exigencia, ¿no?, de la ciudadanía en varios temas de nuestro país y particularmente en la Convención Constitucional, que son la transparencia y la probidad. Pero en términos generales, ¿cómo han visto que ha funcionado la convención cuando ya cumplió, básicamente está cumpliendo 5 semanas de funcionamiento? Este pasado 4 de agosto fue el primer mes desde que se instaló, hubo un rito también ahí, de hecho, y bueno, se han creado diversas comisiones para generar este funcionamiento que permita desde septiembre empezar a redactar, eso es lo que se espera, ¿no?, la misma Constitución. En términos generales, parto contigo, Luis. Bueno, la verdad es que creo que el trabajo ha sido lento, lento. La verdad es que yo tenía más expectativas. Eh, la verdad es que creo que todavía la convención no resuelve eh, el tema esencial, a mi juicio, que es el reglamento. O sea, esa es la que tenemos, es cierto, son pasos que hay que valorar, el establecimiento de estas comisiones, pero creo que ha sido un funcionamiento lento y como lo conversamos por interno en algún momento, creo que, como decían las abuelitas, que mucho abarca, poco aprieta. Creo que hay mucho ímpetu, los convencionales tienen mucha energía, están muy motivados, pero creo que esa energía que uno puede percibir está dispersándose. Yo creo que esa energía debería ocuparse precisamente para dictar el reglamento y para que todo lo que resuelva la convención esté reglamentado, esté organizado, tenga un procedimiento. Porque de nada sirve que tengamos todas las ganas de jugar a la pelota y que nos juntemos, nos organicemos, arrendemos una cancha y llegamos y no tenemos reglas del juego, ¿no? Y uno quiere empezar a tomar la pelota con la mano, otro quiere jugar saltando en un pie. Entonces, estas iniciativas, yo no quiero sonar, digamos, pesimista, pero hay que, si bien es cierto, valoro el que las comisiones se hayan ido estableciendo, creo que todavía no resolvemos el fondo del asunto, que es que finalmente la convención tiene un llamado esencial que es redactar una nueva constitución, pero no tenemos un reglamento que organice, que regule ese trabajo. Entonces, yo la verdad es que sigo enfocado en eh, que la convención redacte su reglamento. Sin su reglamento, la verdad es que podemos seguir hablando de comisiones, de visitas protocolares, de gestos simbólicos, de gestos políticos, que son importantes, pero me preocupa, o sea, ya se nos viene septiembre, ¿no? O sea, está ahí a la vuelta de la esquina, hemos perdido tiempo, o creo que estamos perdiendo tiempo precioso, eh, y no me gustaría en ningún caso que la convención llegue a, no sé, marzo y estemos recién discutiendo cosas tan importantes como las bases de la institucionalidad o el rol del Estado, el rol de la economía, un montón de cosas que créanme que son mucho más profundas y que van a suscitar muchas más tensiones que el discutir si aumentamos o no el presupuesto de asignaciones. Mm. Eh, o sea, ahí sí que nos vamos a meter en temas realmente profundos que van a revestir de una dificultad mucho mayor que la que hemos visto ahora. Entonces, yo la verdad es que espero que se sigan forjando
relaciones de amistad cívica entre los convencionales, independientemente de la posición que tengan, y que vayamos avanzando, porque la verdad es que me tiene preocupado, me tiene muy preocupado. Así que eso es lo que te puedo decir por el momento. Yo creo que es buena es buena es bueno el hecho de, es rescatable el hecho de que se esté avanzando en el establecimiento de ciertas comisiones, Mm. pero creo que nos estamos saliendo del foco central de esto. Así que eso es lo que te puedo decir, por lo menos mi percepción Sí. de esta última semana. Francisco, ¿concuerdas? Porque también desde el interior de la convención los constituyentes han hecho énfasis en lo inédito de esta instancia, ¿no? De sentar las bases a través de estas comisiones y ciertamente también ha costado ponerse de acuerdo con la diversidad que hay justamente en la misma convención. No obstante, claro, hay una presión ciudadana de que empiecen a hacer el trabajo para el que fueron, digamos, elegidos, ¿no? Porque en este caso son electos. ¿Cómo ves tú también la posibilidad real de sentar las bases en un mes? Estamos hablando de un mes, estamos cursando la quinta semana, pero con también las dificultades que hubo desde el inicio, desde la instalación. No podemos, digamos, negar eso que depende directamente de la Sexpress o, si queremos, del Ejecutivo, del Gobierno. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, yo he visto tres cuestiones, o sea, más allá de que coincido plenamente en la urgencia que nos comentaba Luis. Yo creo que hay tres cuestiones que me permiten hacer un diagnóstico sobre cómo se ha desarrollado la Convención Constitucional. La primera es que, más allá de las diversidades, lo cierto es que hay una especie de política de las identidades, donde me aferro a lo que yo creo, a lo que yo defino que soy, y cualquier cosa que se escape de ese discurso, de esa premisa, me aleja de poder llegar a acuerdos con otras personas que ciertamente también están en esa idea de las identidades. Entonces nosotros hemos visto debates extensos, debates largos sobre cómo vamos a cuotear las comisiones, cómo vamos a cotear la mesa, tantos escaños para los pueblos originarios en las comisiones, incluso en las subcomisiones, Sí. cuántos espacios para convencionales de regiones, cuántos para Santiago, cuántos espacios para mujeres, cuántos espacios para hombres. Mm. Se planteó también las cuotas por diversidad sexual. ¿Hay algún reclamo? Lo hemos visto últimamente, se masificó hoy día, creo, esto de la bancada evangélica o que se habría omitido la bandera de los evangélicos. En fin, como que hay cierto como aferrarse a las identidades. Entonces, hay un cierto consenso de somos independientes de los partidos políticos, no nos gustan los partidos políticos, pero terminamos asociándonos igual, quizás no en partidos políticos, sino que en movimientos o en ideas que prefiguran esa identidad desde la que es muy difícil transar, ¿verdad? En segundo lugar, hay un complejo bien importante con parecerse a la política a la que estamos acostumbrados en estos últimos 30 años, digamos, a parecerse al Congreso Nacional. Eso lo hemos escuchado varias veces. Nosotros no somos igual que la Cámara de Diputados, nosotros no funcionamos igual que el Senado, y sin embargo, igualmente tenemos dieta, igualmente tenemos asignaciones, comisiones, subcomisiones, secretarios, tenemos ciertas prácticas a las que les hemos llamado cocina, entonces no nos queremos parecer a la cocina. Pero eso también nos lleva a una falta de diálogo más allá del curul, más allá del escaño, más allá del sillón del plenario, que es sano. En el Departamento de Derecho Público hemos hecho algunas convocatorias para dialogar en torno a procesos constituyentes de otros Mm. países en los años 70, 80, 90, incluso en los 2000. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que fue una recomendación de una catedrática de Derecho Constitucional española, fue que como principal lección de su proceso constituyente del año 78 fue la necesidad de los diálogos previos.
¿sí? No dejarlo cocinado todo, no dejar todo atado y bien atado, no es eso, sino de sentarse a dialogar para establecer ciertas bases comunes, ciertas confianzas, y poder proponer algunas ideas base para criticarlas, para desarrollarlas, para desecharlas, pero tener algo sobre lo que trabajar. Entonces está como el discurso de todo lo que ha pasado antes del 4 de julio, no existe. Nosotros no podíamos hacer nada el 4 de julio y recién empezamos ahora desde cero. Y ese es un discurso muy cínico finalmente, porque no es así. No es así. Ciertamente hubo diálogos previos, eso es bueno, eso es sano, y día a día nosotros vemos como también hay ciertas manifestaciones de diálogos previos. Votamos una cosa, pero después si las conversamos votamos de nuevo, o hay ciertas propuestas donde requerimos mayor incidencia. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver con lo que comentabas tú de la cierta hostilidad entre los órganos constituidos, como el gobierno, especialmente la Secretaría General de la Presidencia, su subsecretario, la Secretaría Técnica, que ya llevamos 2 renunciados, Exacto. Y la mesa de la Convención Constitucional, donde la última gran polémica fue por transparencia, fue por como que la Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaría General de la Presidencia mostró mucho, ¿sí? En cambio, la Convención Constitucional quería mostrar menos, ¿cierto? Incluso una convencional constituyente de apellido Sepúlveda nos comentaba, lo comentaba en el plenario, eso está grabado, algo así como que ojo con que dejar entrar los medios de comunicación, porque van a mostrar solamente algunas cosas. En cambio, nosotros preferimos mostrar como a través de una señal de streaming oficial, todo para efectos de no intencionar, ¿cierto? Pero eso es entender mal la transparencia, porque eso es entender que la transparencia es igual que la publicidad y eso es distinto. La publicidad mira a lo que quiere comunicar el emisor, Claro. ¿cierto? A lo que Hay la una convención quiere intención, mostrar. por supuesto. Sí, ciertamente. Y en cambio la transparencia es simplemente dejar ver, es simplemente poner el foco en el que recibe, en la ciudadanía que quiere estar atento, y que quiere preguntar y que quiere ver cómo se toman las decisiones y sus fundamentos, en qué se está gastando, en qué no se está gastando y qué se trabaja, ¿cierto? Entonces yo bajo esas 3 premisas, de como primacía de las identidades, estos complejos del funcionamiento institucional y los problemas de transparencia, tiendo a ver que en este mes en que ha funcionado la Convención Constitucional hay mucho que avanzar desde las prácticas, desde cómo funciona un órgano como este que es de tal trascendencia. E independiente que llevemos menos del 10% del plazo, que establece la Constitución, estos 9 meses más 3, Claro. Independiente que llevemos menos del 10% de ese plazo, uno esperaría cierta celeridad para no estar en esta profecía autocumplida de que no vamos a alcanzar, porque claro, no hemos trabajado en los artículos hasta casi el final, donde recién aumentamos la marcha, pero esa profecía autocumplida finalmente puede terminar en que los órganos constituidos le digan simplemente que no. Francisco, Luis, luego de este diagnóstico inicial, y muy agradecido también por el detalle de las posturas y poder dividir en distintos ámbitos, vamos a la primera pausa musical y ya en el segundo bloque nos adentramos justamente en el tema de la transparencia y la probidad de la Convención Constitucional. Vamos a escuchar a Blondie, esto es María, y ya regresamos a Campus USACH. Bueno, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, dijo que justamente su instancia, ¿no?, se pone al servicio de la Convención Constitucional en materias de transparencia, probidad y el derecho al acceso a la información de los organismos públicos. De hecho, el mismo Consejo para la Transparencia expuso detalles del convenio que suscribieron con la misma convención ante la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia de la misma convención.
Dentro de los acuerdos está la asesoría y capacitación para el uso de las plataformas, en este caso de Infolobby, para cuestiones de publicidad de las audiencias, viajes y donativos que reciban las y los constituyentes, y de Infoprobidad, otra cosa de otra plataforma, ¿no? En el caso de las declaraciones de intereses y patrimonios. Bueno, todos los mecanismos relacionados con la transparencia y acceso a la información, como el portal de transparencia del Estado, administrado por el mismo Consejo, también para que los integrantes de la Convención puedan evaluar su utilidad para los fines que ellos estimen. Y dentro de los objetivos de esta colaboración, acorde a lo dicho por Gloria de la Fuente, estos esfuerzos están enfocados en aumentar los estándares integrales del proceso con el fin de promover la confianza en la entidad que redacte la nueva Constitución. Hablemos un poquito de esta sinergia que se da entre el Consejo para la Transparencia y la Convención tras este acuerdo, ¿no?, del que acabo de hablar. Y luego centrémonos en un tema que quizás es el que ha hecho más ruido en la prensa, que son las asignaciones, que se vieron aumentadas. Hay un comité externo también de asignaciones, pero básicamente este aumento del 1,5, ¿no?, millones de pesos mensuales por convencional aumentó, ¿no?, en este caso casi a 4, pero no de los sueldos, sino más bien destinados en su mayoría a tener este, grupo asesor jurídico, básicamente. Luis, en términos generales, ¿qué te parece este convenio entre el Consejo para la Transparencia y la Convención? Y cómo están ahí también los espacios, o también, Francisco, si quieres comentar, de cierta independencia, porque la Convención también quiere hacer las cosas a su modo dentro de lo que la ley les permite. No sé si quieres comentar tú, Luis, o Francisco. Sí, no, un breve comentario. Sí. Bueno, yo creo que todo este tipo de iniciativas son súper provechosas. Yo creo que siempre donde haya acceso a la información y donde haya transparencia, hay un espacio para la participación ciudadana. Un concepto tan utilizado por muchos convencionales. El control, en realidad más que participación de control. ¿Mm? Pero tú sabes que hay instancias de control administrativo, hay Sí. instancias de control judicial, hay instancias de control político y también hay instancias de control ciudadano. Y precisamente el acceso a la información pública y la transparencia son herramientas clave que tienen los ciudadanos que tenemos interés en saber, como decía Francisco, cómo nuestros representantes toman decisiones, por qué lo hacen y dónde está el respaldo a esto. Y qué consecuencias tiene, por ejemplo, en materia de recursos públicos. Entonces, en este sentido, yo creo que eh, el, el que se tiendan puentes con instituciones como Consejo para la Transparencia y que se facilite el uso de esta red de plataformas, me parece muy útil. Ahora, la duda que tengo yo personalmente, ¿Mm? y que también coincido con lo que decía Francisco anteriormente, es qué tan dispuestos van a estar los convencionales a sincerar y a transparentar todo lo que hacen. ¿Mm? Porque como tú también muy bien decías, Daniela, un detalle que me parece también muy llamativo del proceso es que hay un espíritu muy marcado por parte de gran parte de los convencionales de no querer ser pauteados por nadie y querer actuar con independencia. Pero la verdad es que también es principio de todo Estado de Derecho en que no solamente el poder o las funciones más bien se separan en organismos específicos, ¿Mm? precisamente para evitar, bueno, y además que no solamente las funciones se dividen en órganos específicos, sino que además estos órganos se controlan y se contrapesan los unos a los otros, ¿no? Precisamente para que ningún poder del Estado eh, no solamente afecte las esferas de competencia de los otros, sino que además para que no vulnere garantías o derechos fundamentales. En ese sentido, si bien es cierto, la aspiración de cierta independencia o más bien autonomía para trabajar, para desarrollar su comedio es muy respetable, también hay que decir que esa autonomía no es, a mi juicio, no debería ser absoluta. Creo que Mm.
todo órgano público debe tener eh, algún mecanismo de control. Ahora, si uno revisa el capítulo 15 de la Constitución, que fue el capítulo cuya modificación dio pie a este proceso constituyente, eh, finalmente uno encuentra pocas pistas respecto de esto. Uno tiene obviamente la posibilidad de concurrir a la Corte, a un- a una comisión de la Corte Suprema que puede resolver algunas disputas que pueden darse en el transcurso de la convención, pero eh, no da muchas luces respecto a esto otro. Entonces, yo no sé, tengo la duda qué es lo que va a ocurrir en definitiva. A mí me da la sensación que hay una tensión acá muy fuerte entre lo que los convencionales quieren hacer, que es tener autonomía, no darle explicaciones, digamos, a otros órganos constituidos, pero al mismo tiempo yo no sé cómo eso es compatible con eh, transparentar y comunicar todo lo que están haciendo. Con lo que pueden y Eh, deben, claro. sí. Entonces, Francisco, yo creo que ellos sí. sienten que, ellos sienten que su autonomía se pone en entredicho Mm. al momento de tener que dar tantas explicaciones. Eso. Francisco, tú que eres bien experto, gracias Luis, en transparencia, cuéntanos cómo, a ver, cómo estás viendo lo que se está iniciando en el ámbito tras estos acuerdos con el mismo Consejo para la Transparencia que citábamos hace unos minutos y también cómo debería operar a tu juicio, o sea, a qué debería ceñirse también la convención en la materia. Sí, a propósito de transparencia, en la primera sesión, si no me equivoco, de la Convención Constitucional, supimos por el vicepresidente Baza que ya habían recibido las primeras solicitudes de acceso a la información pública. ¿Sí? No dijo de quiénes, no dijo sobre qué, pero al menos sí las primeras solicitudes de acceso. Y eso es algo que en realidad todo órgano del Estado puede recibir y ellos estaban interesados en contestarla, lo cual es digno de felicitar, y celebran este convenio con el Consejo para la Transparencia, este principio de acuerdo, pero hay una cuestión que es relevante, y es que el Consejo para la Transparencia no tiene competencia para decidir, por ejemplo, sobre una negativa de información sobre de la Convención Constitucional o sobre que la Convención Constitucional no responda dentro del plazo legal como lo tiene, por ejemplo, para la Universidad de Santiago de Chile o para el Ministerio de Obras Públicas o para la Municipalidad de Puchuncaví, ¿verdad? La Convención Constitucional en ese sentido tiene un margen de acción un poco más autónomo, ¿cierto? Entonces sí es digno de celebrar el interés de transparentar, aunque uno esperaría que existiese claridad también sobre las vías para las cuales la ciudadanía va a poder acceder a la información de forma activa, es decir, qué es lo que la Convención Constitucional va a poner en su sitio web, nos va a querer comunicar, pero también cómo la ciudadanía va a poder acceder a la información que la Convención no muestra a priori, sino que tengamos que pedirla, ¿sí? Y hay un principio básico y es que todo es público, salvo aquello que pueda afectar los derechos de las personas, el debido cumplimiento de las funciones, el interés o la seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener claro, alegría en el sentido del interés, pero ojo también en que falta establecer ciertas reglas, ciertos mecanismos y además algún mecanismo de control, porque si la Convención Constitucional, por ejemplo, se niega a exhibir cierta documentación, por ejemplo, que se pida, bueno, ¿va a quedar hasta ahí o la Convención Constitucional va a establecer algún mecanismo de reclamación o algo así? No lo sabemos, no lo sabemos, pero es deseable. Es deseable. Quizás, al igual que las asignaciones, establecer un órgano, una comisión Externa. paralela y exterior, quizás podría ser bastante interesante. ¿Sí? Eh, y respecto de las prácticas, porque no solamente respecto de lo actuado, sino también de las prácticas tenemos que examinar las conductas sobre probidad y sobre transparencia. Eh, Creo que es algo sumamente positivo que las sesiones se transmitan online. Eso es algo bueno. Eh, Sería también interesante que existiera un repositorio de acceso público también para que pudiésemos acceder a las sesiones de hace 3 semanas, por ejemplo. Y en eso yo creo que están bastante al debe. Eh,
no se trata de ponerle una cámara o un micrófono a cada convencional 24/7, ¿verdad? Porque también hay ciertos espacios donde es bueno que haya cierta tranquilidad para no hablarle a la galería, no hablarle a las redes sociales, sino que de repente tener conversaciones un poco más francas, más sinceras con la otra vereda. Eso es bueno, eso es bueno, eso de ningún modo es negativo. Y sí también es sumamente importante en materia de probidad Ujú. establecer mecanismos de, por ejemplo, el lobby o la gestión de intereses particulares, mecanismos de compras o de adquisiciones. Sobre eso ha habido muy poca claridad, y del mismo modo cómo están influyendo ciertas personas que pululan por alrededor de algunos convencionales, porque claro, ellos tienden a ser independientes de los partidos, pero no sabemos de quiénes son dependientes, es decir, con quiénes se están reuniendo, quiénes son su equipo, quiénes son su grupo de interés, con quiénes están dialogando. Hubo por ahí también algún reclamo y decían, bueno, es que ni siquiera sabemos si es que está votando efectivamente la convencional o su equipo cuando lo hace a distancia, ¿cierto? Entonces, bueno, sobre eso yo creo que hay bastante que avanzar. Las tecnologías nos pueden ayudar, pero también pueden complicar en este sentido y habrá que ordenarlo. Respecto al Congreso, por ejemplo, nosotros tenemos Ujú. bastantes más prácticas de transparencia y probidad, de las cuales podríamos obtener ciertas lecciones, ¿sí? Sobre todo cuando la aceptación pública o la popularidad de la Convención Constitucional, digamos que no va hacia arriba, la curva no va hacia arriba y eso es preocupante, eso es tremendamente preocupante. Eh, Así es que yo, igual como en mi primera intervención, creo que hay harto que mejorar en este sentido y yo creo que se puede. Instancias como reunirse con el Consejo para la Transparencia o con la Contraloría General también es sumamente Ujú. positivo, porque al menos refleja ese interés, ¿no? Bueno, no esperaría que ese interés se reflejara en algo más que un acuerdo. Francisco, quiero detenerme en lo que también mencionaba, ¿no? El tema de las asignaciones, que finalmente son estos gastos que se necesitan para que puedan funcionar, hacer su tarea, ¿no? Su pega, los constituyentes. Y ahí la convención aprobó en general esta propuesta, ¿no? De la Comisión de Presupuestos sobre el reglamento de las asignaciones. Fue discutido, de hecho, y visado por 111 votos a favor, 37 en contra, 6 abstenciones. Y ahí hablamos del aumento de los actuales 1,5 millones máximos mensuales por convencional a un total de 77 UTM, es decir, un máximo mensual máximo de poco más de 4 millones de pesos. ¿Qué les parece esta situación también de aumento en las asignaciones, la necesidad de las mismas? Porque si bien hay muchos abogados y abogadas en la convención, se requiere también una asesoría, no todos son constitucionales y se requiere una asesoría también para trabajar los distintos temas, temas específicos que a veces son muy áridos de tratar y que tienen que ser bien articulados también luego en la misma constitución. ¿Cómo ves el tema de las asignaciones? Francisco, Mira, ¿sí? yo O con Luis, respecto a lo de perdón. las asignaciones, Sí. no, disculpa, muy breve, con No, no, muy respecto bien. al tema de de las asignaciones, ¿Mm? yo la verdad es que yo siempre he considerado que son muy pertinentes. ¿Mm? Estas asignaciones. eh, lo que pasa es que la crítica que se ha dado muchísimo en estos días es la incongruencia, finalmente. Es este discurso contradictorio, que finalmente grandes sectores de esta convención han sostenido sus legítimas demandas, por cierto, en contra de un sistema político que ellos mismos, del cual ellos mismos abjuran, eh, que está lleno de privilegios, que está lleno de gastos, que es costoso, pero una vez que ellos están cumpliendo una función similar, en definitiva ellos están legislando norma constitucional, pero al fin y al cabo, Sí, al fin y al se cabo es entiende. un trabajo parecido. Ahora advierten que las asignaciones de este estilo son importantes. O sea, nadie es experto en todos los temas y naturalmente que uno necesita cierta opinión autorizada para discutir algunas materias en particular que uno no domina. Mm. Entonces, yo creo que una cosa son las asignaciones, a mí me parece que está bien, ¿m? Corresponde. Lo que a mí
lo que a mí me hace ruido y que le hace ruido a la ciudadanía en general es que estos grupos que han reclamado que está mal todo lo que hacía el mundo de la política, el despilfarro, el gasto, bueno, ahora están recurriendo a esa alternativa. Entonces, finalmente, ¿qué conclusiones por lo menos yo puedo sacar de esto? Que finalmente todas estas críticas han sido parte de un modelo de construcción de identidad política, ¿no? Han sido un elemento que utilizaba un sector importante del mundo político que está plasmado en la convención, que ha tenido una irrupción en la actividad política, para abrirse camino finalmente. El camino a través de la crítica, de demoler digamos, lo ya establecido, pero una vez adentro de esta institución, eh, Otra cosa con ya, guitarra. ya no es tan necesario reclamar, digamos. Entonces, Claro. ahí uno se da cuenta de verdad que no eran reclamos sustanciales, sino que simplemente era una forma de irrumpir, era un recurso político más, ¿no? Así que, concluyendo, Mm. a mi juicio las asignaciones son necesarias. Dos, estas críticas, finalmente hay un discurso incongruente. Y tres, finalmente terminaron incurriendo en las mismas prácticas que ellos condenaban de parte Criticaban. del mundo político tradicional. Eso es lo que yo podría decir. ¿Para ti, Francisco? Sí, yo coincido con lo que dice Luis. Yo creo que también es importante dotar de un buen equipo, de buenos recursos a las personas que van a tomar decisiones tan importantes como proponerle al país una constitución. Eso creo que es sumamente importante. Creo que hay que hacer una nota previa, eso sí, de que de acuerdo a lo que dice la Constitución en este pacto que fue la ley 21.200 sobre reforma constitucional para encauzar este proceso constituyente, se estableció que las asignaciones debían producirse una vez que estuviese establecido el reglamento. Porque las asignaciones deben estar en el reglamento, ¿sí? Reglamento que todavía no existe, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión de orden también y que fue inteligente, en mi opinión, ese diseño de los actores políticos que llegaron a ese acuerdo de decir, sí, bueno, pongámosle celeridad al reglamento también a través de este elemento. Y respecto de las asignaciones, yo decía antes, soy partidario de que existan y que sean bien utilizadas, eh, pero también podríamos mirar otros modelos, no solamente el Congreso, que parece que es lo ¿Mm? que está mirando la Convención Constitucional, sino modelos comparados. Por ejemplo, donde en el Congreso en España, en el Congreso de los Diputados, no existe un abogado por diputado, no existe un periodista por diputado, no existe un traductor, por ejemplo, para las lenguas Originaria. secundarias o las lenguas regionales Sí, en en el caso España, de España, claro. eh, sino que existe, por ejemplo, un grupo de abogados que se llaman los juristas del Congreso, de sumo respeto, de suma neutralidad reconocida y a la cual recurren todos los órganos. Y, por ejemplo, en eso la Biblioteca del Congreso Nacional puso a su disposición de la Convención Constitucional, creo yo, de forma muy prudente, muy correcta, todos sus recursos también, porque la Biblioteca del Congreso Nacional hace un trabajo extraordinariamente profesional, ¿sí? Del mismo modo, uno pensaría que constitucionalistas de la talla de el profesor Viera, del profesor Atria, del profesor Baza, de Base. la profesora Ubre, del profesor Álvarez, eh, ¿necesitarían un abogado al lado para explicar las cuestiones de derecho constitucional? No, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿para qué? ¿Para qué se van a requerir esas eh, asesorías o esas asignaciones? Pero hay Del mismo asesorías modo, temáticas también, ¿no? ¿Asesorías no, temáticas o por son todos supuesto, jurídicas? Claro. pero solamente podría en ese caso reunirse para que, por ejemplo, la bancada, voy a decir, no sé, de la UDI o de el Partido Socialista, que creo que es el otro partido tradicional que tiene gran bancada, existiesen, no sé, 3, 4 abogados y 2 economistas, pero no necesitamos triplicar toda esa masa en función de la cantidad de asesores ideales.
porque termina produciéndose lo que sobre todo se producía antes en el Ujú. Congreso, que se terminaba financiando equipos políticos para las campañas o las fundaciones que estaban asociadas a los partidos políticos. Claro que quizás los convencionales no van a ser candidatos, pero sus partidos, sus agrupaciones sí lo van a hacer en las próximas elecciones que son pasado mañana prácticamente, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, y se ha puesto mucho énfasis en distinguir la remuneración de las asignaciones, pero también hay asignaciones que podríamos decir no van a la cuenta corriente del ¿Convencional? convencional, pero sí van para sus gastos propios, por ejemplo, la alimentación o el transporte. Eso la mayoría de nosotros tiene que satisfacerlo con su propia remuneración. En ese caso se los va a pagar la Convención Constitucional. Entonces, no es que siempre vaya para terceros, para asesorías profesionales, sino que también hay asignaciones que incrementan, quizás no su remuneración en la liquidación del sueldo, Sí. pero al menos sí sus emolumentos o sí su retribución por la función que están ejerciendo. Eso también creo yo que es bueno transparentarlo. No es malo que ocurra, pero hay que Mm. transparentarlo. Eh, También, ¿no? Se necesita una oficina por cada comuna, por cada distrito, necesita, bueno, hay muchas cosas que pensar y todas esas cosas que hay que pensar, la Constitución estableció dos cuestiones. La primera es que lo tiene que determinar un comité externo, que es sumamente saludable, lo mismo pasa en el Senado o en la Cámara de Diputados, eh, y además que tiene que estar establecido en el reglamento que la Convención tiene que aprobar por 2/3. ¿Sí? Y yo creo que eso es tremendamente relevante de considerar. Vamos al último bloque y les recuerdo que estamos conversando acá en este campus USACH con la Facultad de Derecho, representada por el abogado Francisco Zambrano Mesa, profesor de Derecho Político Constitucional, y también, por supuesto, por Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la misma facultad. Vamos a la música, escuchamos a Camila Moreno. Esto es real. Bueno, recientemente la Comisión de Descentralización de la Convención Constitucional abrió las inscripciones, que de hecho cerraron hoy, miércoles 11 de agosto, de las audiencias públicas, ¿no? Que se pueden realizar a lo largo y angosto de todo el país. Las sesiones que se van a organizar, dependiendo de la cantidad de las solicitudes que hayan llegado hasta el día de hoy, en una misma zona geográfica. Y se consideran principios que había nombrado también a propósito de las identidades, las defensas también de los convencionales, Francisco. Bueno, principios obviamente de la misma descentralización, la plurinacionalidad, la equidad, la pertinencia, la representación y la pluralidad, ¿no? Criterios que son bastante transversales en general en la convención. Y las audiencias importantes han podido ser solicitadas por personas naturales, comunidades de pueblos originarios, autoridades tradicionales y otras formas de organización indígena, sociedad civil y asambleas y cabildos, universidades, por supuesto, fundaciones chilenas y chilenos en el extranjero. Y bueno, ahí están viendo el modus operandi, todavía como señalábamos hasta hoy, 11 de agosto, era la inscripción o la solicitud de estas audiencias. Y quiero también preguntarles cómo ven este tema enfocado en la centralización, pero que también tiene su patita o correlato en lo que entendemos por participación ciudadana, aunque la comisión con ese mismo nombre no ha dado luz aún. Así que enfoquémonos un poco en esto que es una gran necesidad y un gran debe, ¿no?, de nuestro país y si hasta el momento con estos titulares les parece que va a ser operativa y provechosa. Luis. Bueno, nuevamente yo creo que vamos a volver al mismo punto. Me parece que es un anhelo muy profundo de la sociedad chilena de tener eh, opciones para dar su opinión y su visión de cómo deberían ser las cosas en este país. Esto no creo que se circunscriba únicamente a, a la distribución del poder en los distintos territorios, sino que en todo orden de cosas. Pero yo creo que son sumamente importantes estas instancias de conversación, de exponer la visión que todos estos grupos tengan respecto
del ejercicio del poder, de los derechos fundamentales que deben estar consagrados, etcétera. Pero a mí lo que me despertó una honda preocupación fue digamos, veto adelantado que se anunció, que es esto de que no se va a dar lugar a la participación de grupos o entidades que hayan difundido discursos de odio o El de ese negacionismo estilo. vinculado con ese tema, sí. Exacto. Entonces, eh, eso ya me prendió, digamos, una luz de alerta, porque finalmente, ¿dónde está establecido eso? ¿Quién lo va a determinar? ¿Por qué? ¿Qué criterios están a la vista? ¿Cómo yo construyo, cómo yo determino, bajo qué parámetros, que un grupo o una persona ha difundido un discurso de odio o de como quiera llamársele? O sea, ahí ya me provoca dudas, al menos, o preocupación, realmente, porque, eh, como decía Francisco, hemos visto una dinámica muy desde la identidad, desde lo que yo soy, que se ha convertido más que en una posición para conversar en un reducto, finalmente. La defensa Tengo la incluso. sensación de que finalmente todas estas identidades que son sumamente válidas, más que contribuir, darle color a este debate, se han convertido en reducciones donde finalmente los convencionales se han ido parapetando y, y ha dado, no ha facilitado mucho la conversación. Me preocupa que ese mismo estilo se mantenga respecto a esta participación. Yo creo que aquí todos merecen un espacio para ser escuchados. Eh, Precisamente la exclusión ¿Mm? o la sensación de exclusión que amplios sectores de este país han sentido por años no puede dar pie entonces a que queramos construir un nuevo país o una nueva carta fundamental partiendo de excluir a personas que pueden opinar o tener una visión del mundo distinta a lo que yo creo, digamos. Pero, insisto, acá volvemos al mismo punto. Eh, Después, ¿cómo se van a procesar todas estas visiones u opiniones que pueda recoger la convención mediante estas audiencias? ¿Cómo se van a utilizar esos insumos en el producto que todos estamos esperando? Y aquí nuevamente yo creo, y vuelvo majaderamente al mismo punto que me tiene preocupado, El no reglamento. tenemos un reglamento finalmente. Sí. Ese es el punto. O sea, me parece fantástico. Tú me preguntas, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Fantástico. Que hable todo el mundo. Que hable la mayor cantidad de gente posible, sin vetos. Que hablen de lo que quieran. Que Mm. tenemos que no podemos no podemos matar la exclusión o la cultura de la Sí. exclusión con más exclusión. Los vetos no son democráticos. O sea, son todo lo contrario. Pero volvemos al mismo tema. ¿Cómo vamos a utilizar todos estos insumos que vamos a recoger a través de las Exacto. audiencias? Se entiende. Si no sabemos cómo funcionamos como convención. O sea, eso me tiene muy nervioso. Vamos a darle paso a Francisco también para que nos dé su opinión de cómo se está articulando esta descentralización en el contexto de la Convención Constitucional y con esta patita, ¿no?, de participación ciudadana que también es tan necesaria. Francisco. Yo creo que todos hemos visto muchas veces esta idea de cuando una empresa, por ejemplo, una automotora, dice, por cada auto que vendamos vamos a plantar un árbol, ¿cierto? Cuando en realidad eso se llama greenwashing, es como Lavar lavado de imagen. imagen a propósito de las cuestiones verdes, ¿cierto? Del medio ambiente, qué sé yo, porque en realidad es muy poco significativo, ¿sí? Entonces, claro, cuando tenemos una comisión de descentralización que dice vamos a ir a sesionar a regiones, aprovechando que tenemos una universidad pública en cada región por lo menos, eso es extraordinario y puede servir, pero eso no es descentralización. La descentralización, permítame la política de identidades, yo soy de Concepción, probablemente la Sí. región más regionalista de Chile. La descentralización implica que las decisiones se van a tomar
fuera del centro, ¿cierto? Con la plena autonomía, donde hay indemnidad sobre la decisión misma, más allá del control formal, el control presupuestario, pero la decisión se desplaza del centro. En este caso es al revés, el centro sigue siendo centro y simplemente se desplaza por el territorio nacional, pero en realidad no hay descentralización. Podemos decir que hay una exhibición, hay una aproximación, que yo creo que es buena, pero en otro sentido. Yo creo que es buena porque las personas de los territorios extremos o de los sectores rurales, etcétera, pueden apropiarse más de la convención si es que la notan más cerca. Creo yo que eso es sumamente positivo para efectos de hacer menos resistido el trabajo de la convención. Es tremendamente bueno que se acerquen a los distintos lugares geográficos y no solamente al perímetro del centro de Santiago, ¿verdad? Pero eso es una práctica, insisto con esta idea de que no quieren parecerse al Congreso, pero lo hacen igual, y es una práctica que por años lleva haciendo la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que por regla general se reúne cada cierto tiempo en Magallanes, en Aysén, en Iquique, Sí, en claro. Arica, en Antofagasta, ¿cierto? O los pueblos, la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, en fin, eso ocurre bastante, ¿cierto? Nosotros tenemos ministerios que sin estar descentralizados funcionan en Valparaíso o funcionan en Temuco o órganos importantes que sin estar descentralizados tienen allá su centro. Eso, insisto, no es descentralización. Sí, se Eso es entiende. simplemente el desplazamiento de la decisión de poder. Para efecto de que seamos rigurosos de lo que estamos Sí. diciendo, Francisco, porque perdona que te interrumpa, voy a apelar un poquito a tu síntesis porque se nos está pasando el tiempo volando para que nos dé ese punto esencial que nos quieres compartir. Perdona, Francisco. sí, entonces bueno, que yo quería cerrar con eso, que en realidad esto no es descentralización y que por el contrario, la descentralización no puede ser desde la convención hacia las personas, sino desde las personas, reconocer la importancia de que las personas y los territorios puedan hablarle, como decía Luis, procesar esa información para que para la convención sea relevante. Eso podría acercarnos un poco más a la participación ciudadana efectiva en los territorios, más allá de que la convención se desplace. Perfecto, agradezco la capacidad de síntesis en pos del tiempo. Bueno, estamos todavía no transitando con esta convención, queda tanto tiempo aún para ver cómo sigue avanzando y a la espera, como ha dicho también Luis Bobadilla. ¿Te quedaste pegado, Luis, o no? ¿O no te están moviendo? Sí, parece que se quedó pegado. A la espera del reglamento, que finalmente es el gran anhelo, la gran necesidad que se requiere para la convención. Muchas gracias, Francisco Zambrano Mesa, profesor de Derecho Político y Constitucional, parte, por supuesto, de nuestra Facultad de Derecho de la USACH, y Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la misma facultad, por habernos acompañado esta noche. Y muchas gracias, Francisco, también por la claridad de conceptos, sobre todo cuando hablamos de transparencia, probidad y descentralización en la convención. Que estés muy bien, cuídate mucho. Encantado, que estén excelentes. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, que estés muy bien. Bueno, y nos despedimos de este campus USACH en este miércoles ya 11 de agosto. Será hasta mañana. Viene mi compañero Rodrigo Alcaíno. Nosotros hasta la próxima semana. Chao.